Buenas tardes, vamos a comenzar esta lección ya 21 de verdad y certeza. Parto por recordarles que el examen es el día 9 de diciembre, va a quedar disponible para ustedes a las 9 de la mañana y va a ser por 24 horas hasta las 9 de la mañana del día viernes. Va a ser con las mismas condiciones y las mismas características que las evaluaciones anteriores. eh, Ustedes van a tener preguntas que no van a ser exactamente no, no se trata de reiterar lo que ustedes han estudiado, leído, sino que tienen que hacer algún tipo de elaboración teórica en base a eso, eh, y tiene un valor del 40%. Les recuerdo también que eh, no hay ninguna posibilidad de modificar esto en la modalidad del examen o algo por el estilo, porque los números de evaluaciones y los tipos de evaluaciones son comunes para todas las secciones y hay un cuidado muy grande de que entonces los parámetros de evaluación sean uniformes en las distintas secciones, por tanto no puedo hacer ninguna modificación al respecto. Tampoco me parezca mal, digamos, porque no me parece mal, pero es simplemente para aclararles que no habría ninguna posibilidad de que alguien dijera, no sé, quiero tener una prueba adicional, digamos, o cosas por el estilo. Eso no es posible. Eh, Vamos a continuar discutiendo de los temas que estábamos hablando eh, el martes pasado. Y eh, ustedes se acordarán que estuvimos conversando acerca de las líneas centrales de la llamada escuela, el Círculo de Viena, eh, o también llamado el neopositivismo lógico o empirismo lógico, que es una corriente que fue extremadamente importante en filosofía de la ciencia en la primera mitad del siglo XX y entrando la segunda mitad del siglo XX. Estos filósofos eran filósofos que, por una parte, comparten las motivaciones centrales que tienen los positivistas en el siglo XIX, pero unen a esos intereses y a esas ideas centrales toda la sofisticación que proviene de el desarrollo de la lógica matemática moderna, después de Frege y Russell, y pretendiendo hacer para la ciencia natural una tarea de reconstrucción lógica que sea semejante a la reconstrucción lógica que han intentado, y le comenté la sesión pasada, quizás no tan con mucho éxito, por Frege y Russell para la aritmética. Eh, Fernanda González pregunta por la recorrección. Fernanda, el plazo para las recorrecciones vence el próximo lunes y yo voy a esperar ese plazo para recibir todas las solicitudes y ahí las voy a ver y les voy a contestar a ustedes. Entonces, dentro de la próxima semana, martes, miércoles, yo tendré respuestas a todas esas solicitudes de recorrección, pero ese es el procedimiento que normalmente tengo. Entonces, ustedes van a tener también claridad sobre notas de presentación, eh, por lo muy menos con una semana de anticipación al examen. Ya, entonces, volvemos sobre el tema del neopositivismo. Eh, la idea, entonces, o el programa filosófico, es hacer una reconstrucción lógica y epistemológica de la ciencia natural, de una manera semejante a como lo ha hecho Frege, o lo ha pretendido hacer Frege o Russell, respecto de las matemáticas. La herramienta lógica que se ha desarrollado ofrecería el elemento o la instrumento para poder efectuar esa reconstrucción y mostrar así cómo las teorías científicas se encuentran justificadas por la evidencia empírica. En el caso de las matemáticas, la cuestión era cómo es que los axiomas, por ejemplo, de la aritmética, de los cuales se derivan las infinitas verdades aritméticas, pueden derivarse exclusivamente a partir de las leyes de la lógica, agregándole algunas definiciones que estipulan
qué significado debe darse a ciertos términos. Aquí, en cambio, por supuesto, no puede ser la base simplemente las leyes de la lógica. La ciencia natural tiene una justificación empírica. Pero la idea sería que una vez que uno pueda poner en claro cuáles son los fundamentos empíricos, la justificación empírica, en la evidencia empírica, que se aduce para distintas teorías, podemos clarificarnos mucho más acerca de cómo es que las teorías científicas se encuentran verdaderamente justificadas a partir de esa evidencia empírica. Ustedes recordarán ahora lo que comenté a comienzo del semestre sobre el proyecto cartesiano, respecto de reconstruir racionalmente el edificio de la ciencia sobre bases indubitables. Los neopositivistas están en ese mismo proyecto. Si ustedes quieren, es ese mismo proyecto, pero con una sofisticación mucho mayor desde el punto de vista lógico, y también considerando teorías mucho más complejas, pero la idea sigue siendo en su base la misma. Es una continuación, es una profundización, es una radicalización del proyecto cartesiano. Bueno, entonces, eh, los neopositivistas, junto con buscar este programa de reconstrucción lógica y epistemológica de la ciencia natural, que sería además la tarea propia de la ciencia. Por eso es que la filosofía de la ciencia llega a tener tanta importancia en el siglo XX, porque la perspectiva de los neopositivistas es que esta es la única forma legítima de hacer filosofía. Los neopositivistas unen a esta idea el principio de verificabilidad o de verificación, que es un principio semántico, es un principio acerca de cuál es el significado de las oraciones que consideramos ordinariamente. Y por supuesto las oraciones científicas. Las oraciones que utilizan los científicos para enunciar sus teorías son también oraciones cuyo significado debería ser tratado de la misma manera. Y la idea entonces de los neopositivistas es que el significado de una oración son sus condiciones de verificación empírica. Esto es que lo que hace verdadero o falsa un enunciado son las observaciones, las evidencias constatables por experiencia que podamos tener respecto de esa proposición. Por esa razón es que los neopositivistas deben aceptar una concepción metafísica antirrealista y una concepción metafísica antirrealista respecto de la verdad, aunque no lo tienen claro ellos al momento que formulan estas ideas, lo formulan esto como un criterio acerca del significado, ¿no? Eh, eh, Quizás ustedes, bueno, no lo creo en realidad, pero ha sido frecuente en alguna gente confundir esto con las ideas de Wittgenstein en el Tractatus Lógico-Filosóficos, que efectivamente fue un antecedente importante para muchas de las ideas de estos filósofos. Pero Wittgenstein no sostiene que el significado de una relación son sus condiciones de verificación, son sus condiciones de verdad, lo cual puede ser entendido de manera realista perfectamente. De hecho, Wittgenstein en el Tractatus era totalmente realista, es un pensamiento completamente realista. Pero los neopositivistas leen esto de manera distinta. Entonces, cuando Wittgenstein habla de condiciones de verdad, ellos entienden condiciones bajo las cuales nosotros nos podemos dar cuenta de que lo que dice la proposición es el caso, mediante métodos empíricos. Ahora, esto entonces incide en que las proposiciones de las cuales versa la ciencia natural son proposiciones que poseen sentido. Ese sentido viene dado por las condiciones empíricas que pueden permitir justificar ese enunciado o eventualmente podrían eventualmente permitir refutarlo. Y por oposición, cuando se trata de enunciados que no tienen condiciones de verificación empírica y que no son leyes de la lógica o estipulaciones acerca del significado de ciertos términos, que en ese caso toman presencia de preposiciones analíticas,
Pero el tipo de conocimiento que tradicionalmente han alegado tener los metafísicos, por ejemplo, acerca de distintas cosas, eh, no solamente no es justificado, sino que resulta sin sentido. Y esto es una diferencia muy profunda respecto de la perspectiva que habían tenido los positivistas del siglo XIX. La metafísica queda relegada, expulsada, como cháchara sin ningún sentido. Es como que yo diga, bla, bla, bla. Eso no significa nada, no es ni verdadero ni falso. Es absurdo discutir cómo podría ser verdadero o falso porque no significa nada. La idea entonces de los no positivistas es que las disputas filosóficas a lo largo de los siglos han surgido porque los filósofos no han tenido suficiente conciencia acerca de la estructura lógica y semántica del lenguaje que están utilizando y han supuesto que ciertos enunciados tienen significado cuando en realidad no lo tienen. Entonces, la tarea filosófica central, así como es dilucidar cómo es que la ciencia tiene una estructura lógica que permite reconstruir cuál es su fundamentación en la experiencia, también parte de la tarea filosófica es usar el mismo parataje lógico para mostrar cómo las discusiones filosóficas tradicionales realmente no tienen ningún sentido y por tanto no hay nada de lo cual preguntarse. Entonces, la tarea del filósofo es de alguna manera liberarnos de la inquietud que nos generan esas preguntas filosóficas tradicionales, mostrando su sinsentido. Bueno, entonces, esta es la idea central del neopositivismo y yo les comenté al final de la sesión pasada que eh, cumple una función central aquí. El mecanismo de justificación, conocido como inducción, desde tiempo antiquísimo, ¿no? Desde tiempos de Aristóteles, por lo menos. Entonces, la inducción sería el mecanismo inferencial mediante el cual nosotros podemos justificar las tesis generales que propone la ciencia a partir de la evidencia empírica singular que las disciplinas científicas van recabando. Si uno quiere, por ejemplo, entender por qué razón estamos justificados en creer que los gatos son mamíferos, por decir algo, eh, la base de justificación de esa creencia habrá de ser la constatación de gatos particulares, que no son todos los gatos, que no son todos los gatos por de pronto, porque no son todos los gatos que existirán en el futuro, no son todos los gatos que han existido en el pasado, etc., ¿no? Eh, entonces, la justificación que tendríamos para ese enunciado tiene que ser una colección de información que hemos constatado experiencialmente acerca de circunstancias particulares que acaecen en un tiempo, en un espacio. Se trata de este gato en particular y este gato en particular. Entonces la cuestión es, ¿cómo es que nosotros podemos proyectar la justificación de un enunciado general a partir de la evidencia que nosotros podemos recabar de una colección que puede ser muy amplia, pero siempre va a ser finita, ilimitada e insuficiente de casos particulares? Entonces, noten ustedes que por de pronto, yo aquí he puesto esquemáticamente lo que sería un procedimiento de inducción. Se supone que los casos A1 a N no son todos los casos de algo que es F. Entonces es un número finito, limitado, en el mejor de los casos representativo de todos los objetos que son F. Pero, en fin, tenemos una base finita. Entonces, ¿cómo es que se puede inferir, lógicamente, de una colección de evidencia acerca de ciertos casos particulares, que no son todos, que para todo objeto, vale que si es F, entonces es G? Eh, bueno, entonces, una primera acotación que hay que hacer sobre esto es que este paso no es deductivamente válido, ¿verdad? O sea, no es necesario que si las premisas son verdaderas, la conclusión deba ser verdadera. Si yo he constatado que, para seguir un ejemplo típico,
hay un cisne y es blanco, y hay otro cisne y es blanco, y otro cisne y es blanco, yo de eso no puedo inferir que todos los cisnes son blancos, porque podría aparecer un cisne negro, qué sé yo, un cisne albino de color negro, eh, etcétera, ¿no? Si yo he constatado que hay objetos dotados de masa y que se atraen entre sí, y que su fuerza de atracción satisface una cierta ley, lo cual es directamente proporcional a las masas, inversamente proporcional al cuadrado de las distancias entre esos objetos. Bueno, yo he constatado un número finito de objetos. Esa es la extensión del universo. Por supuesto que nosotros no hemos constatado que vale la ley de gravitación respecto de cada uno de los cuerpos que componen el universo. Hacer tal cosa sería completamente imposible en el sentido práctico, ¿no? Y sin embargo, nos sentimos legitimados para sostener que todos los gatos son mamíferos, por ejemplo, o que todos los objetos dotados de masa se traen entre sí con, en fin, de acuerdo a cierta fuerza. Así, ¿cómo es que ese procedimiento de inferencia se encuentra justificado? Esto se conoce como el problema de la inducción, el problema de entender qué es lo que hace que este mecanismo de inferencia esté justificado. Y ustedes se pueden dar cuenta que su importancia para comprender la legitimidad epistemológica de la ciencia es central, porque en principio la ciencia natural es ciencia que nos entrega conocimiento general acerca del mundo a partir de evidencias particulares. Entonces, el gran mecanismo que está utilizando la ciencia natural para justificar su conocimiento del mundo es la inducción. Es más, la idea sería, mira, lo que distingue a la ciencia de aquello que no lo es que efectúa inducción, porque su conocimiento está fundado en la experiencia particular. Entonces, las teorías científicas que se proponen con una validez general, si tienen apoyo de la experiencia, tiene que ser un apoyo inductivo. Por eso, eh, esta cuestión es especialmente importante, porque como también les comenté el martes pasado, ya, eh, los no positivistas defienden este principio de verificación, que el significado del enunciado son las condiciones de su verificación empírica. Entonces piensen ustedes en lo que pasa con una ley de la naturaleza. Cuando se propone que, por ejemplo, que cualesquiera dos objetos dotados de masa se atraen entre sí, con bla, 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 según la ley de gravitación universal. Si no hay condiciones empíricas de verificación de este enunciado, porque, por ejemplo, no podemos derivarlo por inducción, entonces el enunciado no es que solamente no sea un enunciado para el cual no tenemos nosotros evidencia, lo cual sería ya de entrada una cuestión teóricamente indeseable para un positivista, sino que es mucho peor la situación. La situación es que no sería un enunciado consentido de acuerdo al principio de verificación. Si ustedes recordarán que en el texto de Popper, que alguna vez tuvieron que ver, Popper destaca este punto, que el criterio de verificación del neopositivista es un criterio que en principio se ha pensado para castigar, si ustedes quieren, o relegar a la metafísica como una sarta de sinsentido. Y ustedes saben que yo me dedico a temas de metafísica, todo lo que yo haría sería puro sinsentido. Eh, pero corre el riesgo, por la forma estrecha en que ha sido formulado, de hacer o dejar también relegado al sinsentido la ciencia natural, ¿no? O sea, cuando Newton está proponiendo la ley de gravitación universal, si realmente no se puede justificar inductivamente un enunciado general a partir de evidencia particular, entonces ese enunciado, insisto, no tiene condiciones empíricas de verificación. El enunciado de la ley de gravitación universal sería un sinsentido. Newton estaría diciendo un incentivo, y pienso ustedes que vale lo mismo para Einstein, para en fin, cualquier científico que uno pueda considerar, ¿no? El cual le tenga especial, en fin, estima y admiración. Estaría diciendo puro sin sentido, porque no hay condiciones empíricas de verificación para lo que él está diciendo. Entonces, de eso ustedes cuentan la paradoja que significa esto, que una concepción metafísica o filosófica general, que en principio quiere reivindicar el valor de la ciencia, termina desacreditando, ¿de acuerdo?
eh, es completamente contrario a los propósitos de los filósofos o al programa de los filósofos del Círculo de Viena, ¿no? Bueno, entonces, eh, quiero fijarme un poquito más en este problema de la inducción, para que vean por qué es tan complicado ese problema, ¿no? Este problema se conoce también en la literatura como el problema de Hume, porque David Hume, que es un filósofo que en fin, vivió en la segunda mitad del siglo XVIII, es un autor que ha expuesto de una manera especialmente elocuente y clara este problema. Aunque, como ya les comenté, esta cuestión ya había sido vista por Aristóteles en sus tratados de lógica, no es una cuestión nueva, pero Hume es un autor que tiene una formulación que es especialmente eh, problemática de esta cuestión. O sea, Hume, en primer lugar, parte de la suposición, y esta es una suposición súper importante, que eh, las cosas que existen son independientes entre sí, en el sentido de que lo que sucede en un tiempo y en una región, vamos a decir, una región del espacio y un lapso de tiempo, por sí mismo no determina lo que haya de suceder en otros tiempos y en otros espacios y en otros objetos. La realidad está constituida por un gigantesco mosaico de hechos localizados espacial y temporalmente, que son independientes entre sí. Esto, lo que sucede en un tiempo determinado, en un espacio determinado, por sí mismo, no hace que las cosas en otro tiempo y en otro espacio deban ser de cierta manera más bien que otra, o incluso deban hacer más probable que las cosas deban ser de cierta manera más bien que en otra. Ahora ustedes escuchen esto que estoy diciendo, ya bueno, pero ¿qué pasa con las conexiones causales? Bueno, Hume, las conexiones causales son proyecciones que hacemos nosotros a las regularidades que constatamos. Como siempre constatamos que cierto tipo de evento es seguido por otro tipo de evento, por decirlo de alguna manera con un ejemplo que también es, si yo le pego una bola de billar, digamos, de color blanco y chocan otra, y yo constato regularmente que cada vez que va moviéndose una bola de billar con cierta velocidad, entonces la segunda bola se mueve con, en fin, tal o cual velocidad, es la constatación de esa regularidad, es la existencia de esa regularidad la que nos hace a nosotros postular que hay una relación causal. Pero realmente eso es una proyección nuestra, ¿no? Ahora, a, posiblemente a muchos de ustedes, esto les puede parecer bastante crazy, digamos, y loco decir que no. Bueno, yo también pienso lo mismo, quieren que les diga, completamente crazy decir que no hay causalidad y que esto es una proyección nuestra. Pero esa es la concepción de Hume. Entonces, tenemos cosas independientes entre sí. Ahora, si uno parte de esa premisa, eh, ¿cómo es que nosotros logramos tener conocimiento empírico mediante la inducción? O sea, piensen ustedes, por ejemplo, que nosotros sabemos inductivamente que el sol sale y se pone todos los días. Nosotros, debido a ese conocimiento inductivo, tenemos la expectativa de que mañana el sol va a salir. Pero si ustedes se dan cuenta, la forma en que en este caso se ha movido la Tierra, digamos, alrededor del Sol, en tiempos pasados, no determina cómo ha de comportarse la Tierra en su movimiento respecto del Sol en tiempos futuros. Nada hay en el movimiento de la Tierra a este tiempo que vaya a ser necesario o más probable que la Tierra se haya de mover de una manera más bien que otra en días futuros. Entonces, la vida sería eh, nuestra expectativa de que el sol se va a levantar mañana, es una expectativa irracional. Estamos simplemente suponiendo que los acontecimientos en el futuro van a desarrollarse de una manera uniforme a como se han presentado en el pasado.
Por eso no es algo que nosotros sepamos, o mejor dicho, la única manera en que nosotros podríamos saber tal cosa sería mediante inducción. Pero justamente lo que se trata aquí es de justificar la inducción, mostrar por qué la razón la inducción es un procedimiento que nos ofrece evidencia racional acerca de las cosas. Eh, entonces, nosotros podríamos confiar en la inducción si es que supiésemos, si tuviésemos evidencia de que la naturaleza, por ejemplo, se comporta de manera uniforme. Claro, pero la única manera que tenemos nosotros de llegar a saber que la naturaleza se comporta de manera uniforme es descansando en la inducción, mediante la contratación de casos particulares y proyectando esto para todos los casos. Bueno, entonces, la inducción solamente podría justificarse por la inducción, lo cual es circular, naturalmente. O sea, este problema es un problema que se conoce como el problema de Hume y que cuestiona la justificación que nosotros podamos tener de cualquier enunciado general o ley general a partir de experiencia particular. O sea, ustedes se pueden dar cuenta que si esa es la situación, si realmente nosotros no tenemos justificación inductiva, entonces las leyes naturales que nos propone la ciencia son cosas para las cuales no hay justificación. No solamente no hay justificación, no es posible conseguir justificación. O sea, no hay condiciones de verificación empírica de esos enunciados. Si vamos a hacerle caso al positivista, esto implicaría que esos enunciados no tienen sentido. Eh, lo cual es una gran paradoja. O sea, piensen ustedes también lo siguiente, que también es un aspecto que es relevante aquí. Cuando yo les digo que las leyes naturales, o más bien, los enunciados de leyes naturales no tendrían condiciones empíricas de verificación. Piensen ustedes que, según nuestra concepción ordinaria de qué es lo que es una ley natural, las leyes naturales determinan, o sea, no solamente son regularidades que se dan de hecho, sino que en principio determinan lo que sucedería en circunstancias posibles. Esto es lo que hemos conversado otras veces, pero se denomina una suposición contrafáctica. Entonces, la idea es que las leyes naturales no solamente tienen que ver con las cosas que suceden de hecho, con las facultades que suceden de hecho, sino que además se supone que soportan o justifican, fundan hechos contrafácticos, por decirlo de alguna manera. Dado que es una ley natural que dos objetos de masa se atraen entre sí, de acuerdo a la ley de gravitación universal, entonces nosotros, en virtud de la ley, sabemos que si tuviésemos dos objetos con masa, se atraerían entre sí. Entonces la idea sería, mira, por ejemplo, ¿no? No hay ningún planeta con la masa de Júpiter entre la Tierra y Marte, por ejemplo, orbitando al Sol entre la Tierra y Marte, ¿no? Pero si hubiese un planeta orbitando entre la Tierra y Marte con la masa de Júpiter, entonces habría una atracción con la Tierra con tales y cuales características. O sea, si ustedes piensan en realidad, cuando ustedes tienen una prueba de física, típicamente lo que ustedes le proponen son casos de este estilo. Ustedes, supongo usted un sistema en donde hay, en fin, objetos, en fin, cuerpos con tales características, y ustedes tienen que explicar qué es lo que pasaría. Eso es una suposición contrafáctica. ¿Bien? Ustedes no están describiendo cosas que han sucedido dicho. Estamos considerando lo que sucedería si es que se diesen ciertas circunstancias que no se dan. Cuando se calcula, por ejemplo, la resistencia de un edificio, estamos considerando lo que le pasaría al edificio si es que tú fuese sometido a cierta fuerza. Claro, pues no ha sido sometido a cierta fuerza. A lo mejor en el futuro lo son, pero al principio no lo ha hecho. Eh, y nuestro éxito en ser capaz de
evaluar adecuadamente esas suposiciones contrafácticas, es lo que determina que, no sé, digamos, que en el último terremoto grande que hubo en Chile no se cayó la mayoría de los edificios, se cayeron bien poco. Entonces, las leyes naturales, por decirlo así, no solamente tienen una función de determinación, de regulación de las cosas como suceden de hecho, como han sucedido, como van a suceder de hecho, sino que también tienen una función contrafáctica. Esto es, están determinando cómo es que se comportarían las cosas. Si es que las cosas, si es que las circunstancias fuesen diferentes a como son de hecho. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque nosotros no tenemos ninguna posibilidad de constatar empíricamente cómo se comportarían las cosas en circunstancias que no son las circunstancias de hecho. Si yo les digo a ustedes, mira, si hubiese un elefante rosado, digamos, en el campus San Joaquín, entonces, no sé, rompería las flores. Yo estoy diciendo cualquier cosa, digamos, pero, o si Chile clasificase al Mundial de Qatar, no iría mal, etcétera. Estoy diciendo cualquier tipo de hipótesis, quizás un poco loca, pero... eh, eh, entonces, eh, nosotros no somos capaces, no podemos constatar empíricamente lo que sucedería en circunstancias posibles. Nosotros podemos constatar lo que sucede de hecho, experiencialmente, o, en fin, con aparatos de medida sofisticados, pero no hay ningún aparato de medida para lo que puede suceder en mundos posibles, diferentes mundos. Entonces, la justificación de las leyes naturales, que tienen este carácter regulativo, o al menos que suponemos que lo tienen, eh, excede completamente lo que nosotros podemos constatar mediante experimentación empírica de una colección de datos particulares. Ahora, si es así, el problema que tenemos es que no hay como asignarles condiciones de verificación empírica a los enunciados de esas leyes. Y volvamos al principio de verificación. Lo que eso implica es que esos enunciados de leyes no tienen sentido. Realmente este es un resultado que sería completamente desastroso para el neopositivista. Ahora, hablando nuevamente sobre el tema de la inducción, que quizás a ustedes los pueda haber dejado un poco, en fin, perplejos, ¿no? Pero, claro, ¿cuál es la posición de varios filósofos sobre el tema? O sea, validado una tradición filosófica hasta el día de hoy. Es decir, mira, lo que sucede es que esta idea de Hume de que lo que sucede en un espacio y tiempo está completamente desconectado de otros es sencillamente falso. Los objetos tienen propiedades que pueden poseerlas muchos objetos y está inscrito en la naturaleza de esas propiedades que los objetos que instancien esas propiedades, que tengan esas propiedades, se van a comportar o se pueden comportar de una cierta manera, por decirlo de alguna manera, ¿no? Si es que eh, eh, es propio de la propiedad universal de tener masa, el que las masas se atraen entre sí. Entonces, no es necesario que nosotros tengamos conocimiento de lo que sucede con cada objeto que tiene masa. Nosotros adquirimos conocimiento acerca de la propiedad de tener masa. Y nuestro conocimiento de la propiedad de tener masa nos permite considerar lo que sucedería si es que algo tuviese tal propiedad. Entonces, una perspectiva completamente distinta, en donde el conocimiento de propiedades que por su naturaleza pueden repetirse en muchas cosas, es lo que hace que nuestro conocimiento inductivo sea fiable. ¿Por qué razón nosotros sabemos con suficiente confianza que los gatos son mamíferos? Bueno, porque entendemos en qué consiste ser un gato desde el punto de vista biológico y sabemos en qué consiste ser un mamífero. Y es el conocimiento de esas propiedades universales lo que determina que nosotros podamos proyectar ese conocimiento a circunstancias que no son circunstancias que nos resulten familiares.
Entonces, si sabemos, por ejemplo, qué es lo característico de la propiedad de tener masa, entonces, bueno, puede ser que estemos considerando lo que sucedería en una región del espacio-tiempo tan lejana, tan lejana, tan lejana, que no hay ninguna señal causal que pueda llegarnos de esa región hacia nosotros. O sea, no hay ninguna manera que nosotros podamos constatar lo que sucede en esa región del espacio-tiempo, porque digo, está tan lejos que cualquier señal que nos llegase de ahí, aunque fuese viajando a la velocidad más rápida, no va a alcanzar a llegar a nosotros, están demasiado lejos. Sin embargo, si nosotros tenemos conocimiento auténtico de en qué consiste la propiedad de tener masa, nosotros perfectamente podemos saber que si hay objetos en esas regiones que tienen masa, se van a atraer entre sí. Y eso es conocimiento de propiedades universales. ¿Sí? Bueno, en fin, les cuento esto porque eh, estos problemas de la inducción son problemas que resultan muy difíciles de tratar cuando uno asume esas premisas que tenía Hume, de la cual, digo, tenemos esta desconexión completa de lo que sucede en un lugar y un tiempo determinado con lo que sucede en otros tiempos y lugares determinados. Pero si uno tiene una concepción diferente, entonces el problema no es tan serio. Y esa es la perspectiva que tenía, sí, Aristóteles, por ejemplo, sobre el tema, ¿no? Eh, Bien, entonces, el problema de la inducción es un problema serio que tiene que enfrentar el neopositivista. Y no es el único problema. Eh, lo que les comenté hace un momento es lo que se conoce como el problema de Hume. Y también se lo conoce a veces como el problema de inducción. Pero junto con esto surgió otra dificultad sistemática y hay otras más, ¿no? Pero en fin. Eh, pero estas son como las más típicas. Un problema que se denominó el nuevo problema de la inducción, porque, bueno, porque es nuevo respecto de Hume, cuando fue propuesto a mediados del siglo pasado por Nelson Goodman. Y es un problema con la, sí, un problema perpendicular, si ustedes quieren. O sea, está en un plano distinto al problema que hemos visto respecto de Hume. ¿Qué es lo que plantea Goodman? Se trata de que si uno considera una colección de datos empíricos, que es finito, una colección dada de datos particulares acerca de lo que uno quiere proyectar acerca de lo que sucede en todos los casos. Si, por ejemplo, uno considera una esmeralda, la idea de Goodman es que la misma evidencia empírica que nos autoriza a decir que la esmeralda es verde, nos autoriza a sostener que la esmeralda es, y esta es una palabra que inventó Goodman, podemos decir que la esmeralda es versul. Versul, en realidad el término que inventó Goodman es rue en inglés, ¿no? Pero si lo vamos a expresar en español, versul sería una buena aproximación, ¿no? Versul, ¿por qué? Porque es algo que es verde o es azul. Es verde y es examinado antes del año 3000, o es azul y no es examinado antes del año 3000. Podemos también definir un predicado, ay, perdón, que me pasé con esta cuestión, eh, simétrico, que lo vamos a llamar azul de, que en fin, en inglés lo llamamos el bleen, ¿no? Que es, por decirlo así, una conjunción con azul y verde, ¿ya? Entonces, tomamos la última sílaba de verde y le unimos a la primera sílaba de azul, así como versul es la primera sílaba de verde y la segunda sílaba de azul, ¿ya? O sea, algo versul es algo que es verde y es examinado antes del año 3000, o es azul y es examinado después del año 3000. O algo es azul de, a su vez, si es azul y es examinado antes del año 3000, o es verde y no es examinado antes del año 3000. Entonces, claro, todos los casos que nosotros podemos constatar de cosas que son verdes son casos también de cosas que son versules. Todos los casos de cosas que nosotros constatamos que son azules son cosas que
son casos de cosas que son azules. Las cosas que hemos constatado que son verdes, son de color verde y hemos constatado que son verdes antes del año 3000, naturalmente. Todas las cosas que nosotros hemos constatado que son azules, son cosas que son azules y hemos constatado que son azules antes del año 3000. Por tanto, son también azules. Entonces, la, la cuestión el problema que denomina Goodman como nuevo problema de la inducción es por qué razón nosotros cuando constatamos, por ejemplo, en el caso de la esmeralda, que es el ejemplo que él da, por qué razón nosotros la inferencia inductiva que efectuamos es que todas las esmeraldas son verdes, en vez de inferir inductivamente que todas las esmeraldas son verzules. Y la evidencia que nosotros hemos recabado hasta este momento nos permite tanto la primera inferencia como la segunda. ¿Por qué razón no hacer la segunda? ¿Qué es lo que hace que preferamos la primera inferencia inductiva en vez de la segunda? ¿No? Acotación aclaratoria. A propósito de GRU, por eso que la traduje por Versul. GRU viene por green y blue, ¿verdad? Entonces como la mezcla de green y blue, así como blin es blue y green. ¿Bien? Por eso entonces que lo expreso esto con Versul y azul, que sería como el equivalente de... Y estos casos que coloca Goodman se pueden multiplicar al infinito. O sea, yo también puedo, no sé, digamos, ¿no? Definir un gato perro. ¿Ya? ¿Qué es lo que es un gato perro? Es un gato que es examinado antes del año 3000 o es un perro y es examinado después del gato. Y así como puedo hacerlo respecto al año 3000, puedo hacerlo respecto al año 2050. O sea, uno puede inventar estos predicados extraños al infinito. Bien. Los ejemplos que da aquí Goodman de Versul y Azulde están además diseñados de tal manera que uno puede definir mediante esos predicados qué significa ser verde y qué significa ser azul. ¿Qué es lo que es algo verde? Es algo que o bien es Versul o bien es Azulde. ¿Y qué es lo que es algo azul? Es algo que o bien es Azulde o bien es Versul. Ahora piensa usted en el caso de verde. ¿Por qué algo verde es algo que o bien es Versul o bien es Azulde? Bueno, porque o bien se ha constatado su color antes del año 3000 y se ha visto que es verde, o a lo mejor no se constató su color antes del año 3000, se constató después del año 3000 y después del año 3000 es azulde porque es verde también. ¿Bien? Entonces, eh, estos dos predicados, que son predicados, claro, construidos mediante una disyunción, porque decimos que algo es verde y es examinado, o es perfectamente en los predicados verde y azul, podemos de la misma manera definirlos disyuntivamente mediante los predicados versul o azul. Esto lo dice Goodman porque, en fin, la solución sería muy fácil decir, ah, bueno, pero versul y azul son disyuntivos. Entonces, verde y azul también son disyuntivos, o también podrían ser definidos como predicados disyuntivos. Entonces, el problema no es que sean disyuntivos. Si hay un problema aquí, tiene que venir de otra manera, ¿no? O sea, esta es una segunda dificultad que se asocia, se agrega a las dificultades anteriores y que tiene que ver con, no, si ustedes se dan cuenta, cuál es el número de casos particulares que tenemos que constatar empíricamente para poder proyectar con confianza una conclusión universal, sino que tiene que ver con un problema colateral, que es qué predicados son los que vamos a inferir inductivamente. No es el número de casos, es el predicado que vamos a inferir que todas las esmeraldas son verdes o que son verzules. Toda la evidencia que hemos recabado hasta el momento, si es suficiente para justificar que las esmeraldas son verdes, también es suficiente para justificar que son verzules. Bien, entonces, nuevamente, hay filósofos que, frente a este problema, la solución también que adoptan
es apelar a una concepción ontológica en donde hay características de las cosas que determinan cómo se comportan y que son objetivas, y en ese caso son esas propiedades las que nos interesan, no otras que nosotros podamos construir artificialmente, pero que no tienen incidencia para su naturaleza, objetivo y su comportamiento. No voy a insistir demasiado en esto, pero ustedes pueden ver entonces que eh, un problema central que enfrentaron los neopositivistas al intentar ejecutar su programa es que eh, parecía difícil justificar cómo es que la ciencia natural tiene sentido después de todo, de acuerdo a sus propios parámetros acerca de qué es lo que ha de significar, qué es lo que determina el significado de un enunciado empírico. Y, eh, y eso es lo que hace, en parte, lo que motiva ciertas reacciones al neopositivismo, que son las cosas que quiero que comencemos a tratar hoy día y la próxima semana, y que es lo que voy a introducir ahora. Eh, un filósofo que fue muy prominente en su crítica al neopositivismo, eh, siendo al mismo tiempo un filósofo que desarrolla su pensamiento en diálogo directo con el neopositivismo, porque por supuesto, si ustedes, en fin, había filósofos que tenían una tradición completamente distinta y que su oposición al neopositivismo era, por decirlo así, externa a esa tradición filosófica. O sea, ni siquiera se ponía a discutir sobre ellos, digamos, ¿sí? No los tomaba en cuenta, no les parecía importante, digamos, de ninguna manera, no, ni tenía interés en siquiera enterarse de lo que estaban discutiendo. Y eso pasó, digamos, en el siglo pasado. Pero Popper no, Popper es un filósofo que desarrolla su pensamiento eh, en diálogo y en discusión con las propuestas del Círculo de Viena. Su propia posición filosófica sería ininteligible si no se tuviese en cuenta cuál es la posición de los filósofos del Círculo de Viena. O sea, Popper, muy joven, escribió en 1934, en Viena también, porque también es de Viena, de este lugar donde está la eclosión de todo esto, un libro escrito en alemán que se llama The Logic der Forschung, la lógica de la investigación científica o lógica de la investigación. Eh, Esto es de los años 30, piensen ustedes que los neopositivistas, ese es el periodo en que están desarrollándose, 30, 40, pero esa obra de Popper ganó prominencia mucho mayor cuando el año 59 se tradujo al inglés. La versión que ustedes leyeron de los capítulos 1 y 2, que es parte introductoria de ese libro, están tomadas de esa segunda edición, que salió publicada en inglés el año 59, y que corresponde al periodo en donde se produce la reacción contra las ideas centrales del Círculo de Viena. Permítame insistir en este punto, porque se trata de que, no sé, digamos, ¿no? Que ya nadie hace filosofía como hace la gente del Círculo de Viena, sino que la misma tradición de reflexión filosófica acerca de la ciencia comienza a darse cuenta de las falencias que tenía la perspectiva que habían defendido los filósofos del Círculo de Viena y comienza a modificar esa concepción. Y Popper es uno de los autores que tiene especial importancia para esa reacción. O sea, ¿cuál es la idea central de Popper? Es que el problema de la inducción, que hemos comentado aquí, es un problema que no tiene solución. O sea, Popper, por lo tanto, yo les comenté que muchos filósofos más bien adoptan esta otra posición, diciendo, mira, en realidad es un problema que es perfectamente salvable porque la evidencia empírica nos entrega información acerca de propiedades universales. Y una vez que uno sabe algo sobre una propiedad universal, entonces, por supuesto que automáticamente sabe lo que sería el caso si es que estuviese instanciada o ejemplificada esa propiedad.
Pero bueno, Popper no adopta ese punto de vista. O sea, no es que pretenda él salvar la inducción de una manera en que los neopositivistas no habían tenido en cuenta, sino que la idea suya es que no hay manera de resolver el problema de la inducción, no hay manera de justificar un enunciado general a partir de evidencia particular, por las razones que las he indicado, ¿cierto? Porque en un conjunto de casos particulares, porque muy grande que sea el número de casos particulares que hemos constatado, eso no permite proyectar lo que va a suceder en otros casos. eh, entonces, realmente no tenemos conocimiento a partir de la experiencia de esos casos particulares. Pero la idea de Popper, sin embargo, es que nosotros podemos diferenciar o demarcar lo que es propiamente científico de lo que no lo es por la confrontación con la experiencia. Ahora, es una confrontación con la experiencia que no es, por decirlo así, positiva. No se trata de que vamos a buscar en la experiencia evidencia que me permita justificar positivamente ciertas proposiciones generales más bien que otras, sino que la confrontación con la experiencia es que nosotros podemos constatar, y ahora sí, de una manera perfectamente clara, la falsedad de un enunciado general. O sea, la intuición central de Popper es que lo que es característico de la ciencia, lo que permite demarcar la ciencia de lo que no es ciencia, es que una teoría científica puede ser falsada o refutada por la experiencia. En cambio, es característico de teorías o concepciones que no son científicas, que podemos llamarla, sí, metafísica en fin, de otra manera, es que esas teorías no pueden ser refutadas por la experiencia. Esto es que no importa el tipo de evidencia que uno pueda recabar respecto de lo que dice esa teoría, la teoría nunca se va a mostrar falsa en virtud de la evidencia que se pueda recabar. Por otro lado, una teoría cuenta como pseudocientífica, o sea, como una pretensión de ser una teoría científica sin serlo realmente, cuando esa teoría resulta una teoría que es inmune a la refutación, que no importa lo que vaya a suceder, la teoría siempre va a salir a flote, digamos, siempre va a tener una manera de acomodar los resultados que se puedan encontrar de acuerdo a la experiencia, o sea, de acuerdo a la teoría. Entonces, Popper tiene esta idea y la fuente de inspiración central que tiene es, eso es lo que Popper dice, que es escuchar a Einstein, que en los años 20 se hizo un experimento, o sea, más que un experimento, se hizo una constatación empírica que él consideró que era decisiva para su teoría, para la relatividad general. Entonces, se produjo un eclipse y la teoría de la relatividad especial, perdón, general, predecía que debido a la masa del Sol, eh, los, eh, la luz que provenía de una estrella lejana debería sufrir una cierta curvatura y debería, por tanto, el momento en que se produzca el eclipse, verse en una posición diferente de aquella que nosotros esperaríamos que es aquella en que se encuentra esa estrella normalmente. Ustedes recuerdan que, de acuerdo a la relatividad general, la masa produce una deformación en el espacio-tiempo, es una curvatura en el espacio-tiempo, un espacio-tiempo tetradimensional, pero genera una curvatura y por tanto, si, qué sé yo, el rayo está, se mueve, se ve modificado en su dirección, entonces lo que nosotros en vez de verlo en un punto, vamos a verlo en, en un punto diferente. Puede ser muy pequeñamente diferente, pero tiene que haber una diferencia. Entonces hizo observaciones para ese eclipse y bueno, y se constató que la predicción de la teoría de la relatividad general había sido exacta. Entonces, Einstein dice que, bueno, si eso no funciona, si esa experiencia no hubiese funcionado, entonces su teoría es falsa. ¿Sí? Claro,
ese éxito por sí mismo, si ustedes quieren, no es suficiente para decir que, en fin, que la masa siempre produce la curvatura del espacio-tiempo, ¿no? Es un caso particular que hemos contratado. Pero de esa das cuenta entonces cómo es la actitud, diciendo, mira, nosotros vamos a someter a test, a una prueba, la teoría. Y vamos a ver si la teoría es capaz de pasar esta prueba. Vamos a tratar de que la prueba, además, sea lo más exigente posible. Que, por decirlo así, las condiciones en las cuales vayamos a testearla sean perfectamente precisas, de manera que podamos controlar que la teoría es falsa, si es que lo fuese. Eso es lo propio de la investigación científica, que se somete sistemáticamente a la refutación. Por decirlo así, una teoría científica es una teoría que para nosotros adquiere valor epistemológico porque la sometemos a pruebas para constatar, por decirlo así, para tratar de encontrar su falla, para tratar de mostrar que realmente es falsa, que no está diciendo cómo son las cosas. Y Popper, entonces, dice que yo ocupo una noción distinta. Vamos a decir que una teoría se encuentra corroborada por la experiencia cuando ha sido capaz de soportar un número importante de estos test que han intentado someterlo a prueba y tratar de constatar que la teoría está refutada por la experiencia. Si la teoría satisface esas pruebas, entonces decimos que está corroborada, ¿no? Ahora, no ustedes, corroborada no significa que esté libre de error. Puede ser que, en fin, que en alguna otra prueba se muestre falsa finalmente, pero el hecho de que le hemos sometido sistemáticamente a toda esta testeos empíricos, que son testeos empíricos, insisto, no para justificarla, sino que son testeos para refutarla, ¿no? Para tirarla abajo, para mostrar que falta. Entonces, la teoría realmente tiene valor epistemológico para nosotros, ¿no? Eh, Déjenme explicarles un poquito más, y eso es lo último que vamos a ver hoy día. ¿Cuál es la estructura de esta refutación? ¿No? Si ustedes se dan cuenta, el problema de la inducción, tal como lo estábamos poniendo aquí, es que un conjunto de casos particulares, de cosas que son F, que no son todos los casos que son F, no es suficiente para justificar lógicamente, o sea, deductivamente, que para todo X y X es F, entonces es G. Bueno, cuando se trata, en cambio, de constatar que un enunciado de este estilo es falso, basta con que yo constate un caso de algo que es F y que no es G para saber que no para todos los objetos X, si son esos objetos F, entonces son G. Y esto es un procedimiento que es deductivamente válido. Entonces, la idea de Popper central es que hay aquí una simetría. Nosotros no podemos justificar de una manera lógicamente deductiva un enunciado universal, como son típicamente los enunciados de leyes naturales, a partir de una colección de datos empíricos particulares y concretos. Pero nosotros sí podemos inferir lógicamente, de una manera deductivamente válida, que un enunciado general, universal, resulta falso si somos capaces de constatar a lo menos un contraejemplo. ¿Bien? Eh, Piensen ustedes que tengo una teoría T. La teoría T permite inferir, por ejemplo, que E debería ser el caso. E es un conjunto de en fin, cosas que podemos constatar experiencialmente. Si nosotros constatamos que no es el caso que E, cosa que lo hacemos constatando siendo el experimento respectivo, entonces podemos inferir por modus tollens que no T, que la teoría T es falsa. Ese es el corazón de la posición de Popper. Entonces la idea es que no tenemos que buscar mecanismos de verificación. Lo que tenemos que buscar son teorías bien corroboradas porque no hemos sido capaces de falsarlas o refutarlas mediante la experiencia. Y esto permite diferenciar la ciencia de lo que no es ciencia. Bueno, voy a quedar en este punto. Y
y no, seguiremos el próximo martes. Tengan ustedes en cuenta que la próxima semana va a ser la última semana de clases que vamos a tener. Entonces, hasta la próxima semana es lo que va a entrar en el examen, que va a ser, en fin, creo yo, menos materia que las pruebas anteriores. Pero bueno, eso, quedamos a este punto, nos estamos viendo. Ujú. Hasta luego. Chao, profe, gracias.